Hola, mi nombre es Carla Enríquez, soy directora de la Fundación Ciencia 360 que empezó a funcionar ahora a principios del 2019 y se creó como un espacio para poder responder a algunas preguntas que tuvimos, nosotros mismos y también personas con las cuales nosotros convivimos durante nuestros estudios de doctorado, que tienen que ver básicamente acerca de dónde nos vamos a insertar luego de terminar los programas. Hola, mi nombre es Roberto Muñoz y yo soy director de innovación de la Fundación Ciencia 360. Desde la Fundación hemos preparado una serie de cápsulas acerca de científicos que se han insertado en diferentes espacios de la sociedad. Científicos, por ejemplo, que han logrado crear startups o que trabajan en startups. Científicos que trabajan como investigadores, desarrolladores o incluso en cargos gerenciales en empresas. Y cientos de otras instancias y sectores en los cuales se han insertado. Esta serie de cápsulas fue preparada pensando en la serie de preguntas que tenemos, ¿cierto?, los científicos que hacemos posgrado acerca de qué vamos a hacer una vez que egresemos. Preguntas que se comparten, que muy pocas veces hay espacios para hacerlas. Y esperamos que las aprovechen y que logren también aprender de las experiencias de otros, de cómo lo han avanzado y cómo han resuelto estas preguntas. Entonces ahora los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en las redes sociales con el nombre Ciencia 360 y bueno, adelante con las cápsulas. Mi nombre es Nicolás Rivas, estudié física en la Universidad de Chile, en Buchef. Después hice un magíster ahí mismo. Y después hice un doctorado en la Universidad de Twente, en Holanda. Y después de eso hice un pequeño postdoctorado ahí, como mientras buscaba pega, por decirlo así. Y me fui a Alemania. Me fui a Alemania en parte porque me casé con una alemana. O sea, bueno, en ese momento no era mi señora, pero estaba programando con una alemana. Y ahí trabajé en un instituto de investigación. Y después de 3 años ahí volví a Chile hace un año. Bueno, yo entré a Bochef como queriendo estudiar física. Que también no son mucho porque bueno, uno ahí entra como a plan común de ingeniería. Pero siempre quise estudiar física, no sé, desde, qué sé yo, segundo medio. Y eso de haber sido, me imagino, mis dos papás son filósofos, entonces de haber ayudado como tener como el gusto por las ideas más fundamentales, más mía bien en matemáticas, tampoco excelente, no era el mejor ni cerca, pero mía bien. Y creo que esas dos cosas como que, bueno, me fueron guiando para la física. También tuve un amigo que fue como muy influyente, que los dos estudiamos física juntos, lo pasábamos muy bien y nos motivábamos uno al otro. El trayecto en realidad, claro, yo estaba determinado a estudiar física, pero el trayecto fue difícil porque estudiar física es muy complicado, es difícil. El plan común es, creo, o sea, bueno, el plan común y la licenciatura en física es la parte más difícil de los estudios de física, extrañamente. Todo el mundo dice como, oh, ¿cómo hiciste un doctorado? Y yo les digo, lo complicado es hacer la primera parte, es la más exigente. Y ahí como que tuve dudas de que si cambiarme o no, pero bueno, continué estudiando y después ya si decides hacer una licenciatura en física, en realidad no hay otra opción que hacer hasta el doctorado, porque si quieres hacer algo en física, tienes que tener un doctorado. Uh-huh. Bueno, yo empecé el magíster, lo hice con el profesor Rodrigo Soto y con Patricio Cordero, con dos profesores. Y ellos, bueno, Patricio es como una leyenda ahí en el departamento de física y pasó por muchos temas, pero en ese tiempo estaba interesado más de cosas de mecánica estadística, igual que Rodrigo, que es más joven. Y veíamos un tema que en ese tiempo estaba muy de moda, que se llama medios granulares, que es estudiar el movimiento de materiales así como, por decirte, el arroz o la arena,
ya, algo muy mundano, pero que es como muy complicado de describir físicamente porque a veces se comporta como un fluido y a veces se comporta como un sólido. Como todo el mundo tiene la experiencia, no sé, de caminar en la playa y poder caminar en la arena, pero después si llega el agua uno se hunde en la arena, por ejemplo. Y describir eso, como hay ecuaciones en la física para los sólidos y ecuaciones para los fluidos, ese mundo entre medio es muy complicado. Y en realidad todavía sigue siendo un desafío física, crearlo o no, es algo muy mundano pero que es muy difícil de describir. Y hay harta investigación en eso, en ese tema. En ese tiempo estaba muy de moda los temas también como de complejidad y de autoorganización y cosas así, cómo los sistemas pueden organizarse por sí solos, cómo nace el orden del desorden en el fondo. Hay como, no sé, ejemplos clásicos, es como se produce, por ejemplo, un tornado, algo que es muy ordenado, con simplemente, qué sé yo, viento, ¿no? Así. Y la materia granular presenta muchas de esas cosas, como se organiza sola. Se generan dunas, se generan pequeñas cosas así que uno ve a la orilla de las carreteras. Y esas preguntas fundamentales a mí me llamaban mucho la atención, como de dónde nace el orden en el fondo. De algo que no necesariamente deberá llevar al orden. Y claro, como decía, estaba también, bueno, llegó, en el fondo hubo mucho interés por los medios granulares porque también tiene como alguna aplicación práctica. No es tan loco como física de partículas o cosmología, qué sé yo, sino que medios granulares puede, digamos, venderse o marketearse que va a servir a la minería y va a servir a la farmacéutica, y en realidad es así, hay industrias que usan esa investigación. Holanda, por cosas circunstanciales en realidad. En Chile, bueno, como estaba Rodrigo es seco, es muy conocido afuera también. Y había otra gente, estaba Nicolás Mujica también haciendo experimentos. Y había una buena comunidad de medios regulares en Chile, entonces hacía una conferencia. Se llamaba como la Southern Conference on Granular Materials, que todavía se hace, de hecho, se hace cada 3 años. Y bueno, obviamente yo fui a esa conferencia cuando yo estaba estudiando, y ahí conocí a un profesor que era como de los más conocidos que hacía medios regulares. Y él es alemán, pero era profesor en una universidad holandesa. Y había otro estudiante antes que había estudiado ahí en Bochef de física, que se había ido para allá, también por sus propias razones particulares. Y como que a través de él hicimos el contacto, yo conocí al profesor, lo contacté directamente, así como por mail, como estoy terminando mi magíster, quiero hacer un doctorado. Y eso, y me invitó a una entrevista y como que, bueno, le gustó cómo trabajaba y me invitó a hacer el doctorado. Y lo genial ahí fue que, algo que va a ser relevante después, es que no tuve que postular a una beca a Chile, me fui en el fondo pagado por Holanda. Bueno, nunca había vivido afuera, fue también la primera vez que me fui a vivir solo, y la primera vez que me fui a vivir solo me fui a ir a otro país, un tremendo cambio. Y bueno, llegar a Holanda, que es frío, y tanto en clima como en relaciones humanas. Y este amigo que les estaba contando que se había ido ahí antes, fue como, bueno, éramos como hermanos en realidad, nos apoyamos muchísimo porque éramos como los dos únicos chilenos. Porque en Holanda me fui no a Ámsterdam ni a ninguna ciudad grande, sino que a un pueblo de 150.000, bueno, una ciudad de 150.000 habitantes. Entonces era un lugar muy alejado, había muy pocos chilenos, pocos latinos incluso. Entonces al principio fue duro, pero con este amigo nos llevamos muy bien, nos hicimos muy amigos y conocí gente en el fondo de todo el mundo que estaba ahí estudiando. Había una escuela de arte que tenía algún tipo de fama en Holanda, y este lugar quedaba cerca de Alemania, entonces estaba lleno de alemanes, había harto extranjero en el fondo. Bueno, y estaba en la universidad donde fui a estudiar yo, que no es muy conocida, pero igual es una universidad grande y muy joven, pero que ha ido mejorando mucho en el fondo. Entonces había gente de esa universidad y ahí me fui integrando en ese mundo, lo pasé excelente en realidad.
después de Holanda terminé mi doctorado. Me fue muy bien como en la defensa. Ahí fui como, me saqué como un premio en la defensa y toda la tesis. Entonces uno de los profesores que era parte de la comisión de mi defensa de doctorado, que también era alemán, me ofreció trabajo, en el fondo, como un mes después de que yo había terminado. A él, en el momento que estaba como en mi comisión, estaba cambiándose de beca porque le habían ofrecido ser profesor en un centro de investigación que se iba a abrir, ¿ya? En Nuremberg, que queda al sur de Alemania. Entonces este centro de investigación iba a partir desde cero, y estaban buscando profesores y lo contrataron a él, y él necesitaba gente para empezar y me contrató a mí, que fui el primer doctorado, bueno, postdoc en realidad. Y después llegó, como un mes después, llegó un italiano, Andrea Scagliari, y partimos los dos como solos en este edificio gigante con las tremendas instalaciones, porque se puso mucha plata este instituto en el fondo, pero había que empezarlo desde cero. Entonces, bueno, fuimos viendo cómo llegó gente, fue bien entretenido. Y por eso terminé en Alemania, y bueno, y fue una buena coincidencia porque mi polola de ese entonces también consiguió trabajo casi al mismo tiempo en el mismo lugar, en Nuremberg también. Entonces fue como una muy buena coincidencia y decidimos irnos a vivir allá. Y para ella es genial vivir en Alemania. No sé, yo no sé mucho de cómo proyectarme mucho en el futuro, pero en el fondo, claro, yo tenía la idea de que iba a seguir en física al principio. Pero ya en el doctorado, qué sé yo, uno empieza a leer en internet que hay muchos doctorados que se están saliendo, que no hay oportunidades, porque lo que vivimos en Chile, hay gente que cree que en Chile no hay oportunidades, pero en todo el mundo. O sea, yo lo vi en Holanda y lo vi en Alemania, que son difíciles pensar en países más desarrollados y que le dedican más dinero a la ciencia. Y se veía lo mismo, ¿no? Que los doctorados no tienen oportunidades y terminan yéndose. Para ellos es mucho más fácil porque tienen mucho más industria, entonces es mucho más fácil intentarse. Pero igual termina saliéndose de la academia. Esa crisis de la academia en realidad es global. Entonces, claro, yo era consciente de eso, de esa crisis, y ante eso, no sé, pues me trataba de esforzar más nomás y tratar de ser del 5% mejor que queda como profesor, o el 10%, qué sé yo. Y claro, por un tiempo traté de hacer eso. Después vi que ser profesor en Alemania iba a ser imposible, porque ser profesor de física en Alemania, en el fondo. Hay extranjeros, pero son la minoría. Imagínate, estás compitiendo con el nivel alemán. Y de ahí pensé, bueno, si quiero quizás ser profesor en algún momento, tengo que volverme a Chile, tratar de ser profesor ahí. Pero también lo veía difícil porque, a pesar de que aquí el nivel, para ser bien franco, es como más bajo, simplemente porque la gente muy buena se va para afuera. Hay que luchar con el nivel más alto de acá, y el nivel de los profesores acá es igual de alto que yo creo que en cualquier parte del mundo, en física. De hecho, mucha gente me decía allá afuera que a ellos les gustaría ser profesor, como gente que conocía la situación en Chile, que les gustaría ser profesores en Chile, porque en Chile, como no hay tanta industria y no hay tanta relación entre la ciencia y la industria, es mucho más libre la investigación, ¿ya? Se pueden hacer cosas mucho más libremente. Allá está mucho más determinado por los temas de moda o los desarrollos de la industria estratégica y qué sé yo. Ahí está muy bien como laboralmente. Está en un lugar de Alemania ultra desarrollado, que es el sur de Alemania, Bavaria, como el lugar más rico de Alemania. En una ciudad muy buena, que es Nuremberg, que es como no muy grande, es muy bonita, una ciudad amurallada, muy castillo, así casi de cuento. Vivíamos bien, con mi señora nos casamos en ese momento. Y claro, me llevaba muy bien con mi jefe, el profesor, y él me había ofrecido quedarme,
pero yo decía como, ya, si me quedo, es como estirar un poco la sentencia, así, porque, como decía antes, claro, es tan difícil para mí ser profesor acá en Alemania, yo creo que nunca lo voy a lograr, ¿no? Entonces, ahí tuve que tomar la difícil decisión de qué hacer y, claro, decidimos venirnos. También como por razones personales, no solo como de trabajo. Como pensábamos, como somos una pareja internacional, pensábamos que por lo menos teníamos que tratar de vivir en el país de cada uno y ver cuál nos iba a gustar más. Ahí postulé a un postdoc con el profesor Rodrigo Solo, con el que había hecho mi magíster. Él se había ganado un, no se me olvidó cómo se llama ahora, proyecto Milenio, no me acuerdo, pero uno de estos fondos grandes de ciencia que da el Estado. Un anillo. Claro, algo así, pero el que viene después de los anillos. Y tenía harta plata para como varios postdocs y varios doctorados también. Y eso postulé, y quedé, y nos vinimos. Y caí aquí, mismo donde había hecho el magíster, donde mismo me había ido, básicamente. Y el proyecto era más, en términos científicos, era más en biofísica. O sea, lo que hacía yo era pura física, pero la gracia era colaborar con gente de biología. Y estudiábamos como lo que se llama ahora materia activa, que es estudiar como el movimiento de seres vivos, de colecciones de seres vivos, desde un punto de vista físico. Ahora estoy en algo completamente distinto. Bueno, después de estar un tiempo ahí, claro, de ahí empecé a conocer la gente acá en Chile, de cuál era la situación, y la situación era como llegar a un cementerio más o menos, porque todos estaban esperando su puesto en la academia, muchos que llevaban más tiempo que yo, veía mucha gente que tenía mejor currículum que yo y que es mejor que yo como científico, para decirlo bien francamente, y aún así no tenían asegurado nada. Entonces, claro, fue muy decepcionante en ese sentido. Como que me llegó a confirmar lo que yo venía pensando mucho tiempo. Y decidí salirme y buscar una oportunidad de fuera. Y encontré, bueno, postulé algunos trabajos y finalmente llegué a trabajar a Uplanner, que es, bueno, ya no es una startup, pero fue una startup hace muy poquito, que hace, digamos, como ayuda a la gestión de las universidades a través de tecnología informática, data science, etc. Entonces diseñan algoritmos como para optimizar los horarios de las universidades o predecir la deserción de los estudiantes, como hacer cosas bien matemáticas para ayudar a las universidades. Sí, eso fue muy divertido porque en el fondo, claro, que siempre había sido también parte de esas voces que hablaban de la industria y qué sé yo. Pero al final fue nada que ver como me lo habían contado o como decía gente que en realidad nunca había estado en la industria. Y fue mucho mejor de lo que esperaba en realidad. Quizás en eso ayuda de que yo siempre, lo que no he dicho es que en ciencia yo siempre hice muchas cosas computacionales, hacía simulaciones siempre, o sea, yo me pasaba todo el día en el fondo frente a un computador haciendo simulaciones, resolviendo ecuaciones, qué sé yo. Y eso venía desde antes de estudiar, que yo siempre fui como muy computín y muy bueno con los computadores, iba a programar, etc. Entonces sabía que si me salía de la academia, esa habilidad ahora vale mucho, entonces iba a tener más oportunidades, que quizás más que alguien que se dedique a resolver ecuaciones con lápiz y papel. Está entretenido, es más desafiante, entretenido aprender cosas nuevas todo el rato. He aprendido 1.000.000 de cosas en muy poco tiempo
cosas, habilidades blandas y duras, digamos. Eso me gusta harto. También obviamente hay que cambiar el switch de que aquí lo que importa es hacer plata en el fondo. La empresa de peso, o sea, la empresa que no hace plata no existe. Entonces, como ese es el fin final, también de algún modo lo hace más concreto, ¿no? El fin de la física no está muy bien definido, es como el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Entonces hay que ser muy motivado, hay que creer en el fondo en, qué sé yo, en el conocimiento humano y que las investigaciones que uno hace quizás puedan servir en el futuro, etc. Pero aquí el fin está bien claro y entonces uno se puede orientar más a objetivos más concretos, etc. Claro, que investiguen bien qué van a hacer después del doctorado. Que vean en internet los campos, lo que hace la gente que estudia los doctorados, cómo está la situación en la academia, en el fondo que lo tenga bien claro. Esta instancia en el fondo está genial porque si algún futuro doctorante o alguien que está pensando en hacer de esto, en el fondo va a saber cuál es la realidad después de terminar el doctorado. No es fácil llegar a ser profesor, eso se lo dejaría bien claro. Y no va a ser fácil en 4 años. Entonces, que no se hagan ilusiones. Les recomendaría también que sean bien honestos como en las capacidades que tienen. La gente que llega a ser profesor, en el fondo, en alguna ciencia, es gente básicamente brillante, ¿no? O sea, con mucha capacidad intelectual que tiene que ser muy destacado. Entonces, hay que ser bien honesto en eso para darse cuenta si uno va a llegar a ese nivel o no. Y también que si quieren hacer un doctorado lo hagan, pero que si deciden hacer un doctorado sin pensar en llegar a ser profesor, sino que después trabajar en la industria, que lo hagan en algo que obviamente les preste las habilidades para ejercer después en industria, ¿no? Y ahora eso es, claro, ahora aprender matemáticas como más aplicadas es muy bien valorado. Eso siempre va a ser valorado. Ahora mucho más porque la computación se ha vuelto muy abstracta y se usan los modelos matemáticos en industrias en todos lados. Eso es una ventaja. Que aprendan obviamente programación, que esa es una habilidad que nosotros tenemos la ventaja de que podemos aprendernos a un nivel muy muy básico. En ciencia ahora debe ser de las cosas que más empujan la computación a un nivel muy básico. Entonces ese conocimiento lo tiene muy poca gente y es de mucho valor, incluso en la industria. La industria a veces incluso no sabe eso, cuánto sabemos nosotros de computación. Y a mí me pasó que como que se sorprenden que sepan eso. Ellos esperan que un ingeniero en computación sepa. Y yo sé lo mismo o más que un ingeniero en computación, porque hice todo un doctorado, estudié 4 años algo que estuve todo el rato metido en computación, entonces tengo más experiencia. Si pudiera volver al tiempo, no sé, yo creo que lo hubiera hecho un postdoctorado, porque eso fue como intentar tratar de, obviamente, de ir por el camino académico, y no funcionó. Pero el doctorado lo hubiera hecho de todas maneras, porque es fascinante y me encuentro como privilegiado de haber tenido esa oportunidad de haber estado 4 años estudiando algo muy muy rebuscado. O sea, lo que te conté yo en el fondo es como algo que hace, no sé, deben ser como 1000 personas en el mundo y lo que hacía yo particularmente lo van a haber hecho 10 personas máximo, y estudiar algo así, tener la oportunidad de estudiar algo tan a fondo es un privilegio, y es fascinante porque uno se da cuenta de hasta dónde uno puede llegar, uno conoce sus límites y se da cuenta que, no sé, que en la física pasa mucho que uno estudia algo muy, muy, muy particular y encuentra cosas que son como universales. Y eso es realmente fascinante.